Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para una nueva dosis de salseo, noticias frescas y chismecitos jugosos. Espero que estén teniendo un día increíble, y si no lo están, espero que este vídeo les levante el ánimo un poquito. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más comentadas y más añoradas de la televisión turca, sí, adivinaron. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que días atrás explotó una bomba, un rumor, una especulación que ha hecho temblar los cimientos del fandom, Anker como cariñosamente los llamamos. ¿De qué bomba hablamos? Pues nada más y nada menos que unas supuestas declaraciones de Hande, revelando su verdad sobre Kerem. ¿Hay futuro para esta pareja que nos robó el corazón en Senkalkam? Eso es lo que vamos a desentrañar hoy. Pero antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si aman el chismecito turco tanto como yo, si quieren estar al día con todas las novedades de sus actores y actrices favoritos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así no se perderán absolutamente nada. Y ahora sí, sin más rodeos, vamos al grano. La verdad es que Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde que protagonizaron la exitosísima serie Senkalkam, se convirtieron en un fenómeno mundial. Su química en pantalla era innegable, palpable, electrificante. Y esa química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real, una relación que hizo suspirar a millones de fans alrededor del mundo. Los veíamos juntos en redes sociales, en eventos, compartiendo momentos especiales, demostrando su amor a los cuatro vientos. Era la pareja perfecta, la pareja que todos queríamos tener. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de un tiempo, anunciaron su separación. Un golpe durísimo para el fandom. Las redes sociales explotaron, los fans no podían creerlo, era el fin de una era. Las teorías sobre las razones de la ruptura fueron infinitas: problemas de agenda, diferencias irreconciliables, presión mediática. Nadie sabía realmente qué había pasado. Y ahora, después de un tiempo de silencio, de rumores y especulaciones, surge esta supuesta bomba, que ha encendido las alarmas de nuevo. ¿Qué es lo que supuestamente dijo Hande Erçel? ¿Qué verdad reveló sobre Kerem Bürsin? Pues bien, según varios medios de comunicación turcos, Hande habría concedido una entrevista en la que habló sobre su relación con Kerem, no directamente, pero dejando caer algunas indirectas. Al parecer, Hande habría mencionado que si bien guarda un cariño inmenso por Kerem y valora mucho el tiempo que pasaron juntos, considera que eran personas muy diferentes, con prioridades y objetivos distintos en la vida. También habría dicho que la presión mediática fue un factor determinante en el desgaste de la relación, ya que se sentían constantemente observados y juzgados. Pero lo más importante de todo, lo que ha generado más revuelo, es que Hande habría dejado la puerta abierta a una posible reconciliación en el futuro. Sí, así como lo oyen. Habría dicho algo así como nunca digas nunca o el tiempo dirá. Palabras que han bastado para que el fandom Anker recupere la esperanza y empiece a soñar con un reencuentro. Ahora bien, como les decía, es importante tomar esto con cautela. No hay ninguna confirmación oficial de que Hande haya dicho exactamente estas palabras. Podría ser una interpretación de los medios, una exageración, o incluso una noticia falsa. Pero lo cierto es que el rumor está corriendo como la pólvora y ha generado un debate intenso en las redes sociales. Muchos fans están convencidos de que Hande y Kerem siguen enamorados y que tarde o temprano volverán a estar juntos. Argumentan que su química es innegable, que se nota que se quieren y que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Otros, en cambio, son más escépticos y creen que la relación está definitivamente terminada y que es mejor que cada uno siga su camino. Y luego están los que piensan que todo esto es una estrategia publicitaria, una forma de mantener a los fans enganchados y de generar expectación. No sería la primera vez que una pareja famosa utiliza su relación para promocionar un proyecto o para mantenerse en el candelero. En mi opinión personal, creo que Hande y Kerem tuvieron una relación muy bonita y que se quisieron mucho. No sé si volverán a estar juntos o no, pero creo que es importante respetar su decisión y no presionarles. Si el destino quiere que se reencuentren, se reencontrarán. Y si no, pues cada uno seguirá su camino y será feliz a su manera.
Lo que sí creo es que es fundamental no creer todo lo que leemos en Internet y no dar por sentado que los rumores son ciertos. Hay que ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Y sobre todo hay que respetar la privacidad de las personas y no invadir su intimidad. En cuanto a si hay futuro para Anker, pues, quién sabe. Como dijo Ande, el tiempo dirá. Lo que sí sabemos es que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos fans y que siempre será recordada con cariño. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Creen que todo esto es una estrategia publicitaria? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya informado. Hemos visto la supuesta bomba que lanzó Andercel sobre Kerem Bürsin, analizando los rumores y las especulaciones que han surgido al respecto. Hemos hablado de la posibilidad de una reconciliación y de las diferentes teorías que circulan en las redes sociales. Recuerden que es importante tomar toda esta información con cautela y no creer todo lo que leemos en Internet. Y sobre todo, recuerden que es fundamental respetar la privacidad de las personas y no invadir su intimidad. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué les pareció todo esto. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, si aman el chismecito turco tanto como yo, si quieren estar al día con todas las novedades de sus actores y actrices favoritos, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así que ya lo saben. Denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Adiós. Asterisco asterisco profundizando en el culebrón Anker, más allá del rumor y la especulación asterisco asterisco. Mis queridos chismosos. No se me escapen, que aún hay tela que cortar. Porque a ver, no nos vamos a conformar con un simple rumor, ¿verdad que no? Vamos a sumergirnos más profundo en este océano de especulaciones que rodea a Andercel y Kerem Bürsin. No solo vamos a analizar las supuestas declaraciones de Ande, sino que también vamos a explorar el contexto, las señales que hemos visto desde su separación, y las posibles razones detrás de todo este drama. Primero, recordemos el impacto sísmico que causó su ruptura. No fue una simple separación de una pareja más del espectáculo. Fue como si se hubiera caído un ídolo, como si la promesa de un amor de cuento de hadas se hubiera roto en 1000 pedazos. Los fans invirtieron mucho emocionalmente en Anker. Los veían como un faro de esperanza, una prueba de que el amor verdadero podía existir, incluso en medio del glamour y la superficialidad de la fama. Y luego el silencio. Un silencio que gritaba más fuerte que 1000 comunicados de prensa. Después del anuncio oficial, ambos actores se mantuvieron increíblemente discretos sobre el tema. Evitaban las preguntas directas, se centraban en sus proyectos profesionales y, en general, intentaban pasar página. Pero claro, en el mundo del chismorreo turco, el silencio es el combustible perfecto para la especulación. ¿Qué proyectos profesionales mantuvieron ocupados a nuestros protagonistas? Andercel, con su innegable belleza y talento, ha continuado cosechando éxitos en diversas producciones. La hemos visto protagonizando series dramáticas y comedias románticas, consolidando su posición como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Su evolución actoral ha sido notable, explorando personajes complejos y mostrando una versatilidad que la ha hecho merecedora de elogios. Por su parte, Kerem Bürsin, con su carisma arrollador y su atractivo innegable, también ha seguido adelante con su carrera. Lo hemos visto participando en películas y series de televisión, demostrando su talento para la actuación y su habilidad para conectar con el público. Kerem ha buscado roles desafiantes, alejándose un poco de la imagen de galán romántico que lo catapultó a la fama con Senkalkam. Pero volviendo al tema central, ¿qué hay de estas supuestas declaraciones de Ande? ¿Qué significan realmente? Para empezar, es crucial recordar que *** no hay una fuente oficial ***. Todo se basa en rumores difundidos por medios de comunicación turcos, algunos más fiables que otros.
Así que, como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva, pero no necesariamente agua clara y cristalina. Si realmente Andy hizo estos comentarios, hay varias interpretaciones posibles. Podría ser una forma sutil de poner fin a las especulaciones de una vez por todas, dejando claro que, aunque guarda un buen recuerdo de Kerem, no hay futuro para la relación. También podría ser una manera de suavizar el golpe para los fans, reconociendo el cariño que le tienen a la pareja y ofreciendo una pequeña esperanza, aunque sea remota. La mención a la presión mediática como factor determinante en su ruptura no es sorprendente. Ser una pareja tan mediática con millones de fans siguiendo cada uno de sus movimientos debe ser agobiante. La falta de privacidad, la constante vigilancia, las expectativas irreales, todo eso puede afectar negativamente cualquier relación, por muy fuerte que sea. Imaginemos por un momento la sensación de no poder tener una simple cita, sin que sea fotografiada y analizada hasta el más mínimo detalle. Una pesadilla, ¿verdad? Y luego está la frase "nunca digas nunca". Ah, esa frasecita mágica. Es la que ha encendido la llama de la esperanza en el corazón de los fans de Anker. Es la que les permite seguir soñando con un reencuentro, con una segunda oportunidad. Pero seamos realistas, esa frase también puede ser una simple fórmula de cortesía, una forma de evitar un cierre definitivo y tajante. Ahora hablemos de las señales. Porque claro, los fans de Anker son como detectives privados, analizando cada publicación en redes sociales, cada comentario, cada like, en busca de pistas que confirmen su teoría de que Andy y Kerem siguen enamorados en secreto. ¿Recuerdan aquella vez que ambos publicaron fotos con un paisaje similar? ¿O aquel comentario en Instagram que parecía tener una doble intención? Todo se convierte en evidencia. ¿Son estas señales reales? ¿Son simples coincidencias? Es imposible saberlo con certeza. Pero lo que sí es cierto es que la mente humana es experta en encontrar patrones, incluso donde no los hay. Y cuando se trata de una pareja tan querida como Anker, la necesidad de creer en un final feliz puede nublar el juicio. Finalmente, la gran pregunta, ¿todo esto es una estrategia publicitaria? Es una posibilidad que no podemos descartar. En el mundo del espectáculo, las estrategias de marketing son cada vez más sofisticadas y audaces. Utilizar la vida personal de los famosos para generar expectación y mantener a la audiencia enganchada es una práctica común. Imaginemos que uno de los dos tiene una nueva serie o película por estrenar, ¿no sería una excelente manera de generar titulares y atraer la atención? En conclusión, el futuro de Anker sigue siendo incierto. Las supuestas declaraciones de Andy han añadido más leña al fuego de la especulación, pero no han ofrecido una respuesta definitiva. Lo único que podemos hacer es esperar, observar y sobre todo, ***, ser críticos con la información que consumimos ***. No dejarnos llevar por el sensacionalismo y respetar la privacidad de Andy y Kerem. Porque al final lo que importa es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Y como buenos chismosos que somos, seguiremos aquí atentos a cualquier novedad, listos para analizar cada detalle y compartir nuestras opiniones con ustedes. Así que no se pierdan el próximo vídeo. Quién sabe, quizás tengamos más noticias sobre Anker, o quizás nos centremos en otro culebrón turco igual de jugoso. Lo importante es mantenernos informados y disfrutar del chismorreo. Besos y abrazos para todos. Adiós.